Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos entonces a la casa del Señor. Hoy día continuamos nuestro estudio acerca de estas marcas de una iglesia bíblica. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a abordar un tema que probablemente es desconocido para nuestro contexto. Y se conoce en inglés con el título o con el nombre de El principio dialógico de la adoración. Debo decir que esto ha sido muy poco desarrollado en español. Me parece, puedo equivocarme, pero me parece que solamente el hermano Waldron, en su libro ¿Cómo pues adoramos?, es quien ha abordado este tema en español. Es probable que alguien más ya esté introduciendo este concepto a nuestro vocabulario, pero podemos decir que es un principio que ya nuestros hermanos a lo largo de la historia ya han desarrollado, a lo largo de la historia han profesado y han prescrito. Técnicamente, de manera muy sencilla, de manera y también muy aclaradora, quiero comentarles qué es el principio dialógico, y como su subtítulo lo dice, es la participación del pueblo de Dios en la adoración pública. Es la participación del pueblo de Dios en la adoración pública. Y probablemente usted me dirá, pero esto es lógico, esto ya lo practicamos. Probablemente muchas de las cosas que plantearemos sí las practicamos. Ahora, mi deseo en el Señor es que podamos ser capaces de poder profundizar aún más en este principio, que podamos aún más tener un entendimiento más alto acerca de la adoración pública en el día del Señor. Waldron se plantea una pregunta y dice, bueno, ¿cómo es que el pueblo de Dios debe adorar? Por un lado, en nuestro contexto, en nuestro tiempo, tenemos estas dos, probablemente, ideas extremas. Tenemos un desorden, una innovación, una emotividad descontrolada en la adoración que muchas iglesias practican. Y por otro lado, tenemos una adoración pasiva, silenciosa y reservada. La pregunta que podremos plantearnos es, ¿cuál de estas es la adoración reformada? ¿O cuál es la adoración bíblica? Y alguien podría sentirse inclinado, siendo bastante, si es un bautista reformado probablemente, se inclinará por el lado derecho de ustedes. Sin embargo, es necesario entender, y en esto vamos a profundizar hoy, que el problema es cómo nosotros nos volvemos extremos en cuanto a nuestra adoración pública. Así que vamos a reflexionar sobre eso en esta mañana, vamos a ser llevados con la Escritura para esto. ¿Cómo debe ser la adoración? ¿Es una iglesia donde se adora, donde están todos sentados, donde no vuela una mosca, por decirlo exageradamente, la adoración bíblica? ¿O es esa adoración donde todos somos eufóricos y nos expresamos y hacemos cosas emotivas, producto de la catarsis probablemente colectiva? Y a la luz de la Escritura, nuestra adoración debe ser guiada por la palabra de Dios. Así que tenemos un diagnóstico que probablemente es el que vemos en la imagen. Mucha gente viene a la adoración del Día del Señor, pero viene indiferente. Una mínima participación en los cantos, una mínima atención a lo que está ocurriendo en cada uno de los momentos de la liturgia. Ojo que ocuparé la palabra liturgia para hablar de orden del culto, ¿ya? Y no se asuste porque es un vocabulario histórico y cristiano, evangélico. Entonces, viene con una falta de conciencia sobre todo lo que está pasando. Y vemos ahí, a lo mejor con el teléfono, que nos quedamos dormidos, jugando con los niños, etcétera, etcétera. Cuando nuestro entendimiento de la adoración no
no es conforme a la palabra, podemos caer en estos graves y terribles prácticas de nuestra adoración. Entonces yo le planteo, y por otro lado, la pasividad del culto no viene porque sea reformado, en el sentido de que no participo del culto, sino que es una mala comprensión y la práctica de la misma adoración. Entonces, planteo estas preguntas. ¿Cómo debe ser la actitud de la congregación en la adoración? Segunda pregunta, ¿solo nos sentamos a presenciar cómo los ministros llevan a cabo las ordenanzas? ¿O hay algo más que los creyentes hacemos o debemos hacer en la adoración congregacional? Y estas preguntas nos van a llevar a concluir el tema de hoy. Entonces, la inquietud para nosotros hoy día, la inquietud central es poder discernir, poder definir cuál es la actitud de la iglesia, del creyente, en la adoración del día del Señor. Así que vamos a profundizar en estos temas. Bueno, ¿qué podemos decir a priori? Que la adoración dialógica o el principio dialógico de la adoración establece que la adoración no es un monólogo, no es una persona que se para en el púlpito, el ministro, que comienza solamente a hacer cosas y los demás contemplamos lo que está ocurriendo. Por ejemplo, eso ocurre en el catolicismo romano, donde la congregación ve cómo realiza ciertas prácticas el ministro, pero no participa de la adoración. Y cuando profundicemos en esto nos daremos cuenta que el principio dialógico es extraído desde la teología del pacto o de la teología pactual. Y vamos a ver por qué. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a la adoración, es Dios hablando o estableciendo un diálogo con su pueblo. Es Dios hablando por su palabra y el pueblo respondiendo a la palabra de Dios. Y el pueblo respondiendo a lo que Dios ha dicho por su palabra. Entonces es un diálogo entre Dios y su pueblo. Y eso se refiere con la adoración dialógica, aunque luego la vamos a definir formalmente. Por otro lado, lo que planteaba la adoración dialógica es histórica. Nuestros hermanos ya hablaban, Lutero ya hablaba del diálogo de la adoración. Por lo tanto, tenemos argumentos. Lo que lamentablemente nosotros no tenemos en español. Estábamos recién conociendo hace unos 15, 20 años el movimiento reformado en Chile y vemos que todavía falta mucho entendimiento que necesitamos rescatar. Hay editoriales que se están ocupando mucho de esto, Editorial Bautista Reformada, Bautista Legado Bautista Confesional, Editorial Monte Alto. Entonces, ya tenemos varias editoriales que nos están ayudando en la traducción y en la reflexión de todos estos temas. Vamos a recordar algunas cositas muy sencillas y especialmente si usted no ha venido mucho a estas lecciones o por otro lado usted es una persona que nos está visitando. A la luz de la historia de la Iglesia y particularmente del protestantismo, encontramos dos principios que se desprenden acerca de la adoración. El principio normativo de adoración y el principio regulativo o regulador de adoración. Para efectos de memorización, principio regulador de adoración, y PNA, por ejemplo, podríamos llamarlo el principio normativo. El principio normativo, o cuando hablamos de principio normativo, lo abrazaron en su momento, en el siglo XVI, tanto la iglesia anglicana como también la iglesia luterana. ¿Qué decía o cómo ellos abrazaban o entendían la adoración? Ellos en la adoración realizaban todas aquellas cosas que la palabra de Dios no había prohibido. Sin embargo, toda la línea presbiteriana, reformada, holandesa, escocesa, continental, y también los bautistas confesionales o bautistas particulares, abrazaron el
principio regulador de adoración. Es decir, ellos adoraron y establecieron a la luz de la Escritura que la adoración debía ser únicamente regulada por Dios. Por lo tanto, los elementos de la adoración son solamente los que Dios ha establecido por su palabra. En otras palabras, adoramos como Dios nos dice que debemos adorar. Y aquí rechazamos todas aquellas prácticas que, por bien intencionadas que sean, surgen de la imaginación del hombre, de la buena intención del hombre. Por lo tanto, dejamos fuera todos aquellos elementos dentro de nuestra adoración pública en el día del Señor que Dios no ha establecido. Dice nuestra confesión de fe: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está claramente limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o de las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. O sea, Dios ha revelado y Él, en su revelación, nos dice cómo nosotros debemos adorar. Por otro lado, tenemos algunos aspectos que tienen que ver con los elementos de la adoración y las circunstancias de la adoración. Creo que, no sé si hemos abordado esto en este periodo, pero quiero hacer mención muy brevemente para una mejor comprensión. Los elementos son aquellos que están prescritos, como la lectura de la palabra, la oración de la palabra, el canto de la palabra, los sacramentos, las ofrendas. Son elementos que ya hemos estudiado en las lecciones anteriores. Y cuando hablamos de circunstancias, son aquellas que no han sido prescritas en la Escritura, pero que son necesarias para llevar a cabo la adoración congregacional. Son necesarias. Nuestra confesión también nos dice cómo deben ser estas circunstancias, porque algunos podrían pensar que las circunstancias, como no están claramente prescritas, podrían pensar que es una libertad para tener diferencias en cómo adorar en la iglesia local. Y en realidad, nuestra misma confesión nos dice que las circunstancias deben discernirse de alguna manera lógica y práctica. Y nos dice además que debe ser con la prudencia cristiana y que no debe contradecir los mandamientos ni tampoco entorpecer la adoración. No es las circunstancias de la adoración la libertad para decir yo no estoy de acuerdo con esto o con esto otro. Las circunstancias, según lo que nosotros entendemos y nuestros hermanos bautistas confesionales establecieron y nos legaron, las circunstancias pueden ser diferencias, pero se disciernen por la luz de la naturaleza y por la prudencia cristiana. Ahora, ¿qué es el diálogo en la adoración? ¿Qué es la adoración dialógica? ¿Qué es el principio dialógico? Aquí hay una definición de Jacob Gerber, y esto, vuelvo a reiterar, está en inglés. Aquí hay una traducción no oficial, pero dice: el culto es una actividad en la que Dios nos habla a través de la palabra y los sacramentos, y nosotros respondemos mediante la oración y el canto de alabanzas. También Mark Jones, si usted ha leído la vida práctica de los puritanos, escrita por Joel Beeke, Mark Jones, el segundo autor de ese libro, dice: la adoración crea un tráfico en doble sentido entre el alma humana y el Dios trino. Cuando nos referimos al principio dialógico de la adoración, es que Dios está hablando su palabra al pueblo y el pueblo responde respecto a lo que Dios ha hablado a su pueblo. Y lo han descrito como una calle de doble vía, una calle que va de Dios hacia su pueblo y del pueblo hacia Dios. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos enseñan el principio dialógico. Y bueno, ¿de dónde lo encontramos? Lo encontramos a la luz de la Escritura y lo voy a demostrar. Pero para que entendamos, cuando nos presentamos en la adoración pública, ¿qué es realmente lo que estamos haciendo? Nos estamos encontrando con Dios. Es Dios convocando a su pueblo para hablarle,
para declarar sus proezas, para declarar su magnificencia, y el pueblo responde frente a esa adoración, a esa palabra. Por eso cantamos alabanzas, oramos y nos postramos en la adoración pública. Así que vemos este principio. ¿Dónde lo vieron nuestros hermanos? Lo vieron a la luz del pacto. ¿Qué es, de alguna manera, la adoración? Dios inicia revelándose, prometiendo, mandando, salvando a la luz de su palabra o con su palabra, y el pueblo responde, adora, obedece, presenta sacrificios, canta y se arrepiente. Y vamos a ver que en la estructura del culto reformado había este diálogo entre la palabra y el pueblo. Y todo lo que ocurría en el culto, y que el principio regulador permite, se hacía y se hace todavía en iglesias reformadas. Entonces, como dice Cory Gris, Dios habla y la iglesia responde. Ese es el principio dialógico de la adoración. Dios habla y la iglesia responde. Ahora, vamos a la luz de la Escritura. ¿Cómo lo vemos nosotros? Vaya por favor ahí a Génesis 8. He dicho, y los reformadores también lo plantearon, extrayendo desde el pacto este principio. Mire la secuencia, mire el diálogo. Hay un emisor, un mensaje, un receptor y una respuesta. Vamos a ver, Dios habla y ordena salir del arca, versículos 15 al 17. Dice, y me acordé del pacto mío que hay, y fíjese ahí el contexto de pacto. Y me acordé del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios, mire aquí, Dios hablando a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Esa es la palabra de Dios. Ahora mire la respuesta de Noé, versículos 18 al 20. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra, versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió, bueno, vemos aquí que Noé se presentó delante del Señor. Versículo 21, vuelve el Señor a hablar. Me parece que yo estoy leyendo mal. Y ustedes no me dicen todavía. Perdónenme. Yo estoy leyendo mal. Es capítulo 8 y estoy leyendo el 9, hermanos, perdón. Vuelvo entonces, salir del arca 15, 17. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y la mujer de tus hijos y todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil. Y versículo 18, entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y ave y todo lo que se mueve sobre la tierra y sus especies, y salieron del arca. Versículo 20, y edificó Noé un altar y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y le ofreció en holocausto al Señor. La única iglesia, si pudiésemos llamarlo así, que existía luego del diluvio, escuchó la voz de Dios y luego respondió con adoración en un altar. Luego el Señor vuelve a hablar, versículo 21. ¿Qué hizo Dios con esta adoración? Mire, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente. Y vemos que Dios está hablando, respondiendo a la adoración de Noé. Entonces vemos el principio ideológico, no sé si lo logra discernir ahí. Dios hablando, Noé y su familia adorando, Dios nuevamente hablando. Vamos a otro caso, Abraham, Génesis capítulo 12, contexto de pacto.
Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y lo saca para llevarlo a la tierra de Canaán, versículos 1 al 3. Abraham obedece a este llamado. Y apareció, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham cuando escuchó la voz de Dios? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y vemos que esto va a ser la práctica de Abraham. Dice que luego Abraham se mueve a Siquem, y en Siquem Dios vuelve a hablar, y Abraham, donde quiera que iba, levantaba su tienda, levantaba un altar a Jehová. Tenemos el caso, y creo que aquí hay una clara indicación, porque aquí ya es más formal y más congregacional, Éxodo capítulo 24. El pueblo se estaba preparando para recibir la ley del Señor. El pueblo se estaba preparando para recibir la ley del Señor. Versículo 3. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo, mire lo que hizo el pueblo luego que escuchó la palabra de Jehová. ¿Cuál fue su respuesta? Y todo el pueblo dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Hay una respuesta del pueblo a la palabra del Señor. Fíjese que el versículo 4 se describe que Moisés escribió las palabras, el libro del pacto. Éxodo 24. Luego se ofrecen sacrificios en el capítulo 5, dice, y envió a jóvenes de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. ¿Qué está haciendo el pueblo con el ofrecer sacrificio? Obedeciendo lo que Dios había establecido. Y luego se sella el pacto tomando la sangre de estos animales y Moisés rociándola sobre el pueblo. Ya hemos explicado qué significaba esta ceremonia pactual. Pero en el versículo 7 se vuelve a leer el libro, mire. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, y mire la respuesta del pueblo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y las obedeceremos. El pueblo reafirma entonces la obediencia de Dios en esta adoración pública. Ya, no voy a profundizar más detalles, pero se los voy a mencionar acá. Hay una adoración en el libro de Crónicas. En el libro de Crónicas, la restauración del culto por parte de Ezequías, el rey Ezequías. Años antes, David había establecido la manera en cómo debía adorarse. De hecho, había ordenado levitas para ciertas funciones dentro del templo. Pero David no pudo ver el templo construido. David tampoco pudo ver la adoración en el templo. Y cuando llega al rey Ezequías se da cuenta que el pueblo no está adorando, que el pueblo no está siguiendo y había abandonado toda esta práctica, toda esta adoración. Entonces, dice que Ezequías ordenó a los levitas o a los sacerdotes, habían ahí algunos cantores, habían músicos y otros los sacerdotes, que sacrificaran animales, sacrificaran holocausto a Jehová. Y luego de ese sacrificio, el pueblo alabó al Señor. Puede detenerse usted más adelante en la lectura del pasaje. Alabó al Señor. Y esto nos llevó a pensar lo siguiente. El pueblo en una adoración congregacional en el templo vio el sacrificio. ¿Y qué hacía el sacrificio? Hablaba la palabra de Dios. El sacrificio, lo que el Señor había instaurado como parte de su adoración, era la manera en que Él hablaba, como para nosotros hoy día los sacramentos, el pan, la copa, el bautismo, nos hablan la palabra de Dios. Y en respuesta a que el pueblo vio los sacrificios, efectivamente el pueblo alabó, respondió al Señor, porque ¿qué le mostraba el sacrificio? El sacrificio le mostraba la necesidad de expiación. El sacrificio le mostraba la pecaminosidad.
porque era necesario un sacrificio, era necesario una ofrenda para expiar los pecados del pueblo. ¿Bien? Entonces, vemos este principio. Hoy día nosotros lo entendemos porque todos estos sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo. ¿Bien? Entonces, vemos este diálogo. ¿Qué pasará en el nuevo pacto? Vemos, por ejemplo, la reacción de Juan en Apocalipsis. Cuando el Señor se le revela, diciéndole, yo soy el alfa y la omega, inmediatamente Juan se da vuelta para ver y cae rendido. ¿Cuál es la respuesta, incluso física, de Juan a la presencia del Señor? Cayó como muerto. Se desplomó completamente para estar en la presencia de Dios. Y luego el Señor le habla y le dice, no temas. Vemos el principio dialógico aquí. Pero si todavía no me cree, y si todavía no está convencido, quiero llevarle a usted a un culto de la iglesia primitiva. A un culto de la iglesia primitiva. Y vamos a ver cómo se ve el principio dialógico en esta adoración. Y aquí es donde vamos a pasar más tiempo revisando. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Vamos a considerar versículos como el 16 al 17, vamos a considerar versículos del 24 al 25 y varios versículos que nos van a llevar a tomar algunos aspectos prácticos también de la adoración. Bien, ¿qué es esta instancia que Pablo está regulando? Es una adoración congregacional en el día del Señor. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto? Varias cosas. Había profecía, había lengua. Las mujeres estaban hablando. Vemos más atrás en otros capítulos que había borrachera también. Había una falta de amor. Bueno, entonces vemos que la regulación que Pablo estará haciendo es al culto público. Por lo tanto, debemos considerar algunas cosas. Primero, la asamblea se reúne. El pueblo del nuevo pacto, la iglesia, se reúne y no es una simple reunión dominical, no es una reunión social, no es una instancia donde yo vengo a ver qué está pasando. Es un encuentro entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, no puede estar... no es una cuestión libre, sino que está claramente diferenciada de otras instancias. Por lo tanto, se afirma, Pablo también aquí, que Dios está presente de manera especial. Cristo está presente de manera especial con su pueblo el día del Señor. Y esto lo extraemos, por ejemplo, de aspectos como Mateo, 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. O por ejemplo, cuando tienen que excomulgar al impenitente, ahí en Corintios capítulo 5. Dice, yo en mi espíritu presente y la presencia de Cristo entre medio de ustedes, el tal se ha entregado a Satanás. Vemos que en la reunión formal del día del Señor, Cristo se presenta de una manera especial. Hay entonces una autoridad bíblica que nos dice cómo debemos adorar. Y de ahí que comienza a regula cosas. Alguien podría decir, ya, pero en Corinto pasan cosas que hoy día no pasan en el culto público. Pero que pasaran en Corinto no significaba que estuvieran bien, sino que por eso Pablo lo tiene que ordenar. Así que hay elementos que se están dando en la adoración primitiva que hoy día no tenemos, hay aspectos que no tenemos, pero hay un principio de base. Hágase todo para edificación. ¿Bien? O algunas consideraciones para este pasaje.
En primer lugar, estamos hablando que nosotros podemos ver en este pasaje con elementos que hoy día no son parte de la adoración de la iglesia. Particularmente, ¿qué es lo que había? Había lenguas, bíblicamente son idiomas, habían profecías de un carácter fundacional, porque la Escritura el canon no estaba completo, los apóstoles estaban dando los fundamentos y Dios también hablaba por medio de profecías a su pueblo en el principio. Y una vez que el fundamento fue establecido, como dice Efesios, entendemos que ya no hay necesidad de estos dones. Por lo tanto, creemos que aquí hay un contexto interesante que no se da hoy día en la adoración. Sin embargo, el principio que subyace, que es el orden y el principio participativo, dialógico de la adoración, sí están presentes. Sí están presentes. Por elementos como la edificación, la centralidad de la palabra. Todos estos aspectos son parte del culto público. Como congregación nosotros confesamos, me imagino, no de manera escrita, pero sí que hay dones los milagrosos que ya no están operativos hoy día. ¿Dios sigue sanando, haciendo milagros? Por supuesto que sí, pero ya no por medio de hombres capacitados con esos dones. Ahora, considerando estos aspectos, debemos saber capaces qué cosas discernir. Por otro lado, es lo que mencionaba, Pablo ordena la adoración de la iglesia. Lo que está ocurriendo en Corinto no significa que estuviera bien. Pablo lo está ordenando. Por eso, él dice que en la adoración pública las mujeres deben guardar silencio. Por eso dice también que si habla uno en lengua, tiene que haber un intérprete. O si alguien se levanta a dar profecía, no se pueden levantar dos a dar profecía. Dice que se levante uno y cuando se pare el otro se calla. Y dice que el espíritu está sujeto a los profetas. Entonces, vemos este orden, necesidad de ordenar la adoración de la iglesia en Corinto. Y vamos a ver qué extraemos de estos pasajes. Por ejemplo, vemos que la presencia de Cristo está en el pueblo de Dios. Jacob, en Génesis capítulo 28, se encontró con una situación interesante. Mire, 28, 16, ahí falta el palito. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Y cuál fue su reacción? Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, no es el lugar físico que nos dice que Dios habita aquí. Es el pueblo, es la iglesia presente que nos dice que Dios está aquí. ¿Me entiende? Cristo está presente en medio de su pueblo en la adoración del día del Señor. Ahora, vemos que Jacob tenía un entendimiento claro de la adoración de aquel antiguo pacto y de aquel entendimiento de la revelación que hasta ahí se le había dado. Nosotros hoy día tenemos una mejor comprensión. Y aquí hay algo interesante que Waldron aborda y que creo que se desprende correctamente. Vamos a los versículos 24 y 25. ¿Alguien podría leerlo? ¿Me ayudaría con eso? ¿Sí? Pero si todos profetizan y entran un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Muchas gracias. Mire lo interesante de esta sección o de esta instrucción de Pablo. Dice que si entra un incrédulo a la adoración del día del Señor, la adoración del pueblo de Dios, verá a un pueblo que está siendo instruido por Dios y respondiendo a Él, y cuando vea esta realidad, vea esta relación, dice que tiene un poder transformador, porque esta adoración anuncia el Evangelio.
La adoración dialógica bíblica anuncia el evangelio al incrédulo. Porque cuando Dios habla nos muestra qué cosa, nuestro pecado, pero también nos muestra su santidad, nos muestra su justicia, y eso conduce a que estos incrédulos puedan ser alcanzados por la gracia de Dios y pueda tener esta adoración un poder transformador, porque dice, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Dios revela su pecado cuando el pueblo verdaderamente adora de manera bíblica. Y dice, y así postrándose, ¿a qué lo llevó ver a un pueblo rendir honra y gloria a su Dios? A postrarse delante de ese Dios. Dice, sobre su rostro. Y adorará a Dios declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. Yo quiero que, hermanos, si es posible, esto quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios habita en medio de su pueblo cuando le adora. Por eso no es cualquier cosa nuestra adoración. No debería ser mirada de cualquier manera. Y a veces somos indiferentes a la adoración. Entonces, por la gracia del Espíritu Santo, cuando ve a este pueblo adorar a su Dios, el incrédulo se convence de pecado y se postra también delante del Señor. Por lo tanto, tiene un carácter transformador en los incrédulos, una adoración bíblica y a su vez dialógica. Otro aspecto importante, el orden. Mire, como dice, si todos hablan lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán están locos? ¿No dirán están locos? O sea, muchas veces contribuimos a alejar al incrédulo que asiste a nuestra adoración con nuestro desorden, con nuestra indiferencia, con nuestro limitado entendimiento de la adoración del Señor. Por lo tanto, es importante considerar que estamos delante de la presencia del Señor. Hay algunas cosas interesantes que podemos describir de esta idea también. Y es que es legítimo y es correcto invitar incrédulos al culto del Día del Señor. Es correcto, sobre todo si nosotros nos declaramos una iglesia que tiene una visión evangelística, invitar incrédulos a la reunión, que aunque sabemos que es difícil que ellos nos acepten, pero podemos invitar a nuestros familiares que no conocen al Señor, a nuestros vecinos, y es legítimo traer incrédulos a la reunión del Día del Señor. Dios puede transformar su vida por la predicación de su palabra y la respuesta del pueblo a Dios. Otra cosa importante a considerar, cuando el incrédulo viene a este lugar, ve una adoración distinta que la que puede ver en el mundo. Ve una adoración no simple, una adoración sencilla, pero ve una adoración verdadera, de todo corazón, en espíritu y en verdad. Por lo tanto, no podemos adaptar la reunión, no podemos adoptar el orden del culto, no podemos adoptar los elementos del culto para que la persona se sienta cómoda, como ocurre en otros lugares. En otros lugares, la euforia, las luces y todo esto que es parte probablemente de la manera en cómo captan la atención, las emociones de las personas, se adecua todo para que ellos puedan sentirse bien. Por lo tanto, es muy diferente cuando entra un incrédulo y ve Dios está de una manera especial en este lugar, que yo no había experimentado antes. Es interesante que Waldron describe esto como pensando en el incrédulo. Veo mis pecados con una luz que antes yo no había visto. Por lo tanto, es legítimo traer personas incrédulas al culto de adoración, pero debemos hacer que la adoración sea conforme a la palabra y el poder del Espíritu Santo obrará en aquellos que el Señor transforme. Así que ahí tenemos algunas implicancias del culto del Día del Señor para los hermanos en Corinto. Otra cosa importante, la centralidad de la palabra. Vamos al versículo 15
Y ahí vamos a leer algunos versículos, los tengo ahí, 15, 16, y luego saltamos al 26. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, a partir del versículo 14, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15, ¿qué pues oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Veamos entonces la centralidad del culto. He oído en otras instancias que lo más importante en el culto es la predicación de la palabra. Y probablemente hemos dicho amén a eso. Pero todos los elementos que Dios ha establecido para el culto son importantes, tienen la misma importancia. Pero todos estos elementos están centrados en algo que el Señor nos ha revelado, que es su palabra. Por lo tanto, cuando cantamos, cantamos la palabra. Cuando se predica la palabra. Cuando se ora la palabra. Entonces, creo que es incorrecto decir que lo más importante es la palabra. Creo que es más adecuado decir la centralidad de la palabra en el culto público. Porque la centralidad de lo que es el centro de la palabra rige todos los elementos que nosotros tenemos en el culto público. Eso es una reflexión que podemos decir. Fíjese entonces cómo la participación del pueblo de Dios se hace evidente. Hay alguno que tiene salmo, hay alguno que tiene doctrina, hay alguno que tiene revelación, hay alguno que tiene interpretación. Y más arriba decía, si alguno habla en lengua extraña y no interpreta, ¿cómo dirá su hermano amén a esa palabra? Vemos ahí la centralidad, el orden, pero también vemos la participación activa de la iglesia, del pueblo de Dios. Bien, seguimos. Veamos ahora, se establece un principio de orden. Veamos el versículo 27 y 28, dice que si alguien habla en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3, pero por turno, y que uno interprete. Si no hay intérprete, calle. Hable para sí mismo en Dios. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Dice, y si a alguno le fuera revelado que estuviera sentado, dice, calle él primero. ¿Qué vemos aquí? No es un llamado a tener esta práctica en nuestro culto, pero sí es un llamado a tener un orden en el culto público. Avanzamos. Y así vamos a ver todos los de... No es mucho más. La adoración dialógica es una invitación y es un llamado a todo el pueblo a adorar. Fíjese, lo tengo acá, cómo desde el versículo 23 al 26 hay una marcada intención donde dice todos. Fíjese, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, todos ellos hablan lengua. Después dice, por si todos profetizan, por todos es convencido. Y luego cada uno tiene salmo. Vemos entonces que hay una manera de llevar el culto de una manera ordenada, pero dialógica, entre Dios y su pueblo. Cuando incluso escuchamos la palabra por los ancianos de la iglesia, nosotros ese silencio reverente es una participación activa de la adoración. O incluso en momentos oportunos también el amén. Vamos a tocar muy brevemente esos detalles. Vemos entonces eso como la adoración dialógica es una respuesta concreta. ¿Qué vemos también acá? Nosotros tenemos en la adoración la oportunidad de venir al trono de Dios, a la presencia del Señor. Hebreos nos muestra esta realidad. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ve aquí, el pueblo comprado a precio de sangre se presenta delante de su Dios. Mire el versículo 22. Acerquémonos con un corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos. Y a mí me llamó mucho la atención esta idea. El autor está hablando acerca de la adoración, mire, de acercarse a la adoración. Pero en este mismo contexto involucra y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Y luego dice, no dejando de congregarnos. ¿Qué nos dice eso? ¿En qué momento el pueblo de Dios se reúne para presentarse en el lugar santísimo? En la adoración pública. Porque habla de no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, e incluso dice de edificarnos y estimularnos mutuamente, porque cuando usted canta a Dios, sí, pero a la vez usted edifica a su hermano. Ese es el carácter dialógico, que además no solo es vertical, sino que también tiene una bendición horizontal al resto de sus hermanos. Así que tenemos esto. ¿Qué vemos? La presencia de Dios. Entramos a la presencia de Dios, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Vemos el diálogo entre el pueblo y Dios. Y por otro lado, vemos ahí dice educación, es edificación mutua. Edificación mutua. Todo esto nos debe llevar a implicaciones prácticas para adorar. Presentamos sacrificios delante del Señor. Creo que ya se ha hablado acerca de esto. La escucha activa a la palabra de Dios. El momento de la predicación no es un momento que hay libertad para ir al baño, aunque si usted lo necesita debe hacerlo, pero no es una libertad para eso. No es la libertad para ir a comprar, usted se está acercando y Dios está hablando a través de los ministros en su pueblo. Dios está hablando a través de sus pastores. Cantar como sacrificio de alabanza, ya también se ha hablado acerca de esto, con nuestra voz, con ánimo, con fervor, sinceramente. Como dice también la Escritura, con entendimiento de lo que cantamos. Traemos nuestras ofrendas económicas también para la obra del Señor y oramos la palabra de Dios como un incienso de olor agradable ante la presencia del Señor. Entonces entendemos que estamos entregando sacrificios vivos. ¿Y a qué nos lleva esto? A respuestas reales y verbales en la adoración. En orden, siempre no olvide ese principio que subyace a todo esto. Participar de la cena con fe viva. Cantar con fervor dentro de nuestra adoración. Decir amén en momentos apropiados. Probablemente en círculos como los nuestros, decir amén está como más relacionado con grupos pentecostales tal vez, o con otros grupos. Pero decir amén es una respuesta apropiada a la palabra de Dios. Decir amén es una respuesta apropiada. Pero creo que necesitamos discernir cuándo decimos amén. Por ejemplo, hermano, póngase de pie para orar. Amén. Nosotros debemos confirmar la palabra de Dios. Por ejemplo, después de la lectura de la palabra, después de las alabanzas que han declarado la palabra, decir amén es correcto. Hay himnos, hay cantos que al final también se entona el amén. Porque estamos declarando que todo lo que se ha dicho es conforme a la palabra. Después de las bendiciones de la iglesia, como las vemos en Corinto, después de las doxologías, después de la oración pastoral al final del culto, en todas estas instancias, nosotros podemos decir amén. En las oraciones de confesión, amén. En las oraciones de invocación, amén. Y aquí es donde viene este diálogo, ¿se da cuenta? Ahora, obviamente eso debe ser pertinente. Yo no puedo estar amén, amén, a cualquier frase, palabra. Debo ser concluyente con el amén. Y por otro lado, debe ser un amén que no distorsione la adoración. Porque si es un amén
Por ejemplo, porque por decir, voy a provocar un entorpecimiento en la predicación, por ejemplo. Si el ministro, y todos dicen amén, y lo hacen todos a distintos tiempos, genera un poco de distorsión. Entonces hay que ser precavidos y discernir los momentos apropiados. Por otro lado, decir amén para que mi hermano escuche que lo que dijo el pastor es algo que yo quiero que escuche él y no es para mí, es pecaminoso. Tengamos cuidado. Digo amén porque estoy diciendo y confirmando que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdadero. Y no es verdadero porque yo digo amén, es verdadero y yo me postro ante esa verdad. Así que, importante, creo que hay una instancia, debería haber una instancia completa, una clase completa acerca de cómo el uso del amén es algo factible. O, por ejemplo, confírmeme con un amén si encontró el versículo. De eso no podemos decir amén. Podemos decir, me pongo de pie, o si encontró el versículo, póngase de pie, una cosa así, si quiero tener una respuesta. Pero los amenes son para confirmar la palabra de Dios. Formas históricas en cómo la Iglesia ha respondido a este principio dialógico. Hay cosas que nosotros practicamos, otras que no, pero en la historia de las iglesias confesionales, bautistas particulares, reformadas, se usan habitualmente. Por ejemplo, la confesión de credos. Hay iglesias que recitan el credo de los apóstoles, otras congregaciones que recitan el credo niceno, otros confiesan el credo niceno Constantino. Otras congregaciones confiesan una sección de su confesión. Westminster, para nosotros Confesión de Londres. Otras congregaciones y bautistas particulares lo practican bastante, es el uso del catecismo, o el uso de los catecismos. Para los bautistas particulares, confesionales como nosotros, los catecismos utilizados, y tiene que ver porque la teología pactual descrita en estos catecismos es la nuestra, el catecismo ortodoxo de Hércules Collins, ya que es un catecismo realizado por uno de los padres de la fe bautista particular, que toma el catecismo de Heidelberg, los elementos principales, y lo adapta a la confesión nuestra, particularmente credo bautista. También tenemos otro catecismo que otra iglesia toman ambos, es el catecismo de Benjamin Keach, o sencillamente el catecismo de Keach. Ya, otro padre bautista particular que establece de alguna manera, incluso para los que les gusta la historia como a mí, es el hermano que introdujo los himnos en el culto público, en una discusión bastante intensa que tuvo a finales del siglo XVII, con varios reformados, cuando en las iglesias se quitaron el canto, incluso de salmos. Y este catecismo de Benjamin Keach es el que después adaptó Charles Spurgeon, y también se utiliza, hoy día se conoce como también el catecismo de Spurgeon. ¿Qué es lo que es esto del catecismo? Son preguntas y respuestas. Por ejemplo, en la liturgia, el ministro hace una pregunta del catecismo y la iglesia responde. Se le puede proyectar, y también otras iglesias usan boletines, el boletín de la iglesia, donde también está descrita la respuesta a la pregunta. Una o dos preguntas, y la iglesia lo responde en una o dos oportunidades. También se ha usado. Y obviamente esto es porque cada una de estas preguntas sobre la base de la palabra. Otra forma de practicar el diálogo o la adoración dialógica es la lectura de las Escrituras para la confesión corporativa de pecados. Se leen, por ejemplo,
el Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, 130, 143. También en otras congregaciones se leen los 10 mandamientos. Y a la luz de los 10 mandamientos, ¿cómo funciona? Para que me entiendan. El ministro lee estos salmos y eso conduce al pueblo a confesar sus pecados. ¿Me explico, no? ¿Sí? ¿Se entiende? Se leen los 10 mandamientos y en respuesta a los 10 mandamientos, a la santidad de Dios declarada en los 10 mandamientos, el pueblo ora, confesando sus pecados. A veces son confesiones escritas, históricas, otras confesiones escritas por los ancianos de la iglesia, también. Otras veces, uno de los miembros, la práctica reformada es que los ministros hagan el culto público, uno de los ministros confiesa públicamente los pecados de la congregación. La lectura congregacional antifonal, nosotros lo practicamos. ¿Qué significa esto de antifonal? El ministro lee un versículo y la iglesia también responde, pero de una manera mucho más intencionada. Quiero llevarle un poco a el Salmo 130, para que entienda un poco cómo se da esta práctica. Perdón, Salmo 136. Nosotros en nuestra práctica tenemos la lectura de un versículo, un hermano o el que dirige, y luego la iglesia. Ya, pero en una lectura más intencional se da de esta manera. Por ejemplo, Salmo 136, el ministro dice o lee, alabad a Jehová porque Él es bueno, y la congregación responde, porque para siempre es su misericordia. El ministro lee, alabad al Dios de los dioses, y la congregación responde, porque para siempre. Y si usted se da cuenta, todo el Salmo 136 es antifonal. Y esa es una manera dialógica también de la adoración, de la adoración congregacional. También se ha practicado el cántico antifonal. Para nosotros parece muy raro, pero el ministro canta una frase de un canto, normalmente de un salmo, y la iglesia canta la otra parte del salmo. Es ese diálogo de Dios, pero intencional. Vemos que esto ha sido forma histórica de la participación de la congregación en el culto. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones prácticas? Y con esto ya voy terminando, hermanos. Sí. Sí. Tengo una duda en cuanto a la respuesta de la iglesia, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por el estudio. Entendiendo que el culto, ¿cierto?, es un diálogo actual, ¿cierto?, entre Dios llamando, ¿cierto?, y hablando por medio de su palabra, y el pueblo responde, ¿cierto? Bueno, de ahí yo creo que es muy importante plantearnos que el culto público es una relación pactual con Dios. Tremendo eso. Amén. Nos presentamos delante de Dios, ¿cierto?, en cada culto público. Pero mi preguntita, de acuerdo con cada uno de esos puntos, ahora una pregunta muy práctica en cuanto a la respuesta, en cuanto a la adoración. ¿Cómo yo respondo a la adoración en cuanto a la adoración con palmas? ¿Qué opina usted? ¿Es una forma correcta? ¿Cómo el pueblo debería responder a ese llamado del Señor en cuanto a la adoración? Claro, esta pregunta ya se hizo antes. Ya se hace antes. Sí, pero sí le puedo dar mi postura y la postura por lo menos de Waldron, que es como el libro que nosotros tenemos. A no ser que el pastor Jürgen quisiera abordar ese punto. Ya, gracias. Yo sigo. Claro. A ver, primero, considerar lo siguiente. El culto debe ser ordenado. Eso es lo primero que debemos considerar. Segundo, todo lo que nosotros hacemos en el culto debe ser una respuesta consecuente a la adoración y a lo que está Dios hablando. Y Waldron plantea que el punto de las palmas es discutible. Es discutible. Si bien todos los pasajes que la Escritura muestra acerca del uso de palmas es un llamado a que toda la creación adore,
pero no está establecido en la regulación del culto público. Por lo tanto, Waldron hace diferencia, estoy buscando acá para poder dar claridad con el concepto que él usa, hace una diferencia entre cosas que son necesarias, cosas que son posibles, y dice que podría ser un elemento, déjeme buscar acá, para darle una respuesta concreta, porque estoy de acuerdo con esa postura, que es que es factible, pero no como un llamado para la iglesia. ¿Ya? Él dice que es posible. No obstante, se requieren algunas reglas necesarias para el uso de palmas, si es que fuera así. Primero, no puede ser un llamado a la iglesia, a la adoración de la iglesia. Puede ser en mi adoración personal, en mi adoración con mi familia, porque me parece apropiado, pero no es algo que la iglesia deba promover, como decir el ministro diga, ahora esta canción la vamos a cantar con aplausos. Eso no es. Es como el cómo, ¿no? ¿Cómo? Se enfatiza como en el cómo. Realmente en el cómo quizás permite un poco más de diversidad. En el cómo, la forma. Claro, pero... ¿Se entiende un principio regulador? Claro, bueno, quiero ser como bien específico. No hay un llamado en la adoración congregacional al aplauso. Eso es algo. Segundo, es una reacción individual. Tercero, es un punto debatible. Pero debe usarse bajo algunas reglas y algunos aspectos. ¿Por qué? Porque si no es algo establecido por Dios para el culto público y entorpece la adoración, ¿qué deberíamos hacer? Según lo que hemos aprendido hasta ahora. No hacerlo, si entorpece. Por lo tanto, si yo lamentablemente no soy muy bueno con el ritmo y mi aplauso termina perjudicando el tiempo y distraigo a mi hermano, técnicamente no debería ser algo que yo deba usar dentro del culto público porque está siendo un obstáculo para la adoración. Por otro lado, y voy a ir un poco a la historia, el aplauso tampoco ha formado parte del culto público reformado. Creo que eso se da hoy día por estas mezclas entre iglesias que, siendo contemporáneas, siendo carismáticas, han abrazado la fe reformada, pero no se quedan con todos los principios, se quedan solamente con algunas cosas. Y por eso vemos eso, pero no es la práctica que lo he reformado. Ahora, principios importantes a considerar para el uso de aplausos. Por ejemplo, para ser bien en primer, debe ser espontáneo, no manipulado ni ordenado. ¿Me explico? O sea, ahora todos vamos a seguir al hermano en el aplauso. Puede ser espontáneo, pero debe ser ordenado. Eso. Porque sabemos y entendemos que el aplauso no es un elemento de la adoración. A lo mucho, y dice Waldron, dándole mucho crédito, podría ser una circunstancia. Nunca debe ser exigido al pueblo de Dios, nunca se debe amonestar a alguien por no practicarlo. Puedo decir incluso que decir amén es necesario para la adoración, pero no el aplaudir. ¿Me explico? Segundo lugar, el aplauso debe estar centrado en Dios. Si yo aplaudo para hacerle ver a mi hermano que yo soy alegre en mi adoración, y él no, es pecaminoso. Es pecado. Así de sencillo, hermano. Es pecado. Y debe entonces tener una expresión de alabanza gozosa dentro de la adoración. Debe ser parte de una adoración sincera, real. No para demostrar nada, sino para poder adorar de manera genuina al Señor. Y como decía hace un ratito, no debe interrumpir ni captar la atención del resto. Pastor Chorguín.
Sí, agregar a eso, que bueno, como yo creo que usted dice, el amén sigue ordenado. Amén. El amén, como dice ahí el hermano, es necesario que nosotros respondamos a la palabra al Señor con amén. Y el aplauso es algo espontáneo, como dice. Y el ministro no puede ni ordenar ni tampoco privar. Exacto. Pero siempre cuidar, regular, ¿cierto? Que se haga en orden. Y agregaría también ahí que menciona ahí el libro importante, yo creo que mis hermanos también tienen la duda, el de levantar las manos. Levantar las manos, exacto. Que al igual que el aplauso, a veces puede ser adecuado. Y creo que esa es la palabra. Exacto. Puede ser adecuado a veces, porque la palabra a veces muestra en la oración, por ejemplo, levantar Las manos santas. no está prohibido, pero tampoco se debe juzgar a aquel que no lo hace. Exacto. Es algo que es espontáneo, que nace de la persona del corazón, pero no es pecado tampoco, ni es alguien carismático que lo hace en orden. Amén. Exacto. Mi hermana. Bueno, usted me corrige si me equivoco, pero estoy pensando que lo que usted dice de que el aplauso no es ordenado, no es un elemento de la adoración. ¿Por qué es debatible si no es ordenado por Dios? ¿Por qué es debatible? Porque hay pasajes en la Escritura que se dice el aplauso. ¿Y qué es lo que es discutible? Es discutible si eso pertenece a una adoración que Dios llama a toda la creación o si es a la adoración del culto público. Nosotros abrazamos y creemos que es un llamado a la adoración de toda la creación, pero no es la regulación del culto público. Cuando se dice, el salmista utiliza, pueblos todos alaben al Señor con sus manos, no está diciendo, esta es la regulación para el culto público. Y en ese sentido, Waldron establece y dice, ya, digamos que se puede discutir, pero aún si se permitiera, deberían haber estas reglas en la adoración. Mi hermano. Creo que, igual tratando de responderle la pregunta a la hermana, nosotros tenemos que entender que el Evangelio y la práctica del cristianismo es supracultural. Y eso fue la gran riqueza del Evangelio. ¿Qué significa eso? Que el Evangelio es una cultura en sí misma, pero no le pertenece a ninguna cultura. Y eso permitió que gentiles abrazaran un Evangelio, la cristiandad, como algo propio, sin dejar sus culturas de lado. Entendiendo también que la Escritura regula ciertas cosas que eran culturales, que no se permiten. Comer comida, por ejemplo, ofrecida a los ídolos, vestirse de cierta manera, incluso aunque en los gentiles se permitía el sacerdocio femenino, la Biblia explícitamente prohíbe el sacerdocio femenino. Pero la Biblia no castra las expresiones culturales o las vestimentas culturales. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, en la adoración reformada nunca fue las palmas un tema, porque no existían las palmas en la adoración reformada. Pero la música reformada, música, no estoy hablando de letra, la música no es bíblica, es cultural. O sea, la ordenanza de la música, por ejemplo, en sus notas, en la época de la Reforma, no existía cuando se escribió la Biblia. Claro. De hecho, la escala musical que nosotros tenemos, en la que tocamos las canciones que nosotros cantamos, le pertenece únicamente a Occidente. Yo no le puedo ir a los hermanos en la India, que tienen 24 notas más que nosotros, decirle que canten los himnos exactamente igual, porque culturalmente esa música no les pertenece. Y culturalmente la música que nosotros cantamos, seguramente no le pertenece a los cristianos de la iglesia primitiva. Porque no es la misma música. Haciendo esta explicación, creo que, por ejemplo, si bien las palmas no son reguladas, no son reguladas, pero no son mandadas, por ende no podemos pedirle a los hermanos que lo hagan, pero como decía el pastor Jürgen, tampoco podemos prohibirle a alguien que genuinamente lo hace. Creo que en eso se dan las adaptaciones culturales. El cristiano del siglo XVII en Europa se reguló, y de hecho se reguló la adoración con órganos, y no existía otra cosa. Y se reguló de esa manera porque era una manera cultural. Pero si yo voy hoy día a hermanos que están en África y que no tienen instrumentos de cuerda, y que toda su música cultural es rítmica, y yo estuve en un país, personalmente, en un país que la música naturalmente se da así. Y los hermanos cantan canciones así, sin guitarra, sin teclado, sin nada. Pero eso es cultural. Y ahí se da ordenado porque culturalmente todos saben aplaudir. Y eso es lo que lleva, esa es la música. Los aplausos son música.
Creo que ahí nosotros tenemos que ir haciendo estas regulaciones donde el Evangelio entra a ciertas culturas, esa cultura se ordena en base a principios, pero no podemos simplemente decir, bueno, si no el mandado no existe, porque también la Biblia reconoce ciertos aspectos culturales que se van desarrollando en el culto. Nuestra ropa es cultural. O sea, para nosotros la camisa, el pantalón es ordenado. Para la cultura, no sé, que son de la Polinesia, el hombre, cuando se quiere vestir ordenado, usa falda. Y eso es cultural. Claro. Entonces, nosotros ahí tenemos que ir haciendo estas distinciones bien delicadas. Sí, ahí a mí me gustaría hacer mención de que efectivamente hay un aspecto cultural, pero aún la cultura debe ser discernida a la luz de la Escritura y en el orden y en el principio bíblico. Entonces, creo que lo que Occidente, que es lo que se nos ha legado y que es también, de alguna manera, lo que nosotros hemos recibido de nuestros hermanos en el pasado, ha sido discernido y discutido. Y hoy día, claro, hoy día tenemos esta idea pluralista o incluso más globalista de entender las cosas. Pero creo que el principio subyace al orden y a una debida adoración de acuerdo al entendimiento que incluso, si alguien quisiera usar eso, culturalmente entendemos. Bueno, yo también quiero decir que hay que entender que la música provoca emociones. Claro. Entonces, si yo pongo un ritmo que es mucho más rápido o alegre, evidentemente el cuerpo va a tener sensaciones. Entonces también tenemos que ser capaces de discernir qué es lo que me está pasando, si es la música, porque sucede que hay canciones que empiezan pam, 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 y a mí inmediatamente da. Entonces eso para el discernimiento no es que yo estoy adorando al Señor, sino que mi cuerpo respondiendo a... Porque si fuera así, también sería una reacción frente a otras cosas. Entonces, no estoy diciendo que sea malo aplaudir, pero estoy diciendo también que debo tener discernimiento por qué se produce, porque a lo mejor si nosotros en la iglesia no tuviéramos ritmos más acelerados, tal vez en mí no nacería esa necesidad de aplaudir. Claro. Entonces, es más que nada eso, no estoy diciendo que sea malo o que no lo haga, pero sí que debemos discernir qué es lo que me está haciendo tener esa reacción. Amén. Me parece, solo que el hermano estaba primero y ahí lo podemos... Bueno, yo creo que tenemos que conversar todo este tipo de cosas. Sí es importante entender que las emociones las creó Dios. Por lo tanto, no podemos decir que las emociones son malas. Las emociones son buenas dentro de un contexto. Pero hay otro tema que es importante también ver, y que es la conciencia. Y que es un tema que también tenemos que revisar, porque hemos visto históricamente, culturalmente, pero también desde el punto de vista de la conciencia. Si yo creo que aplaudir es malo y yo lo hago, estoy pecando. Si yo creo que no aplaudir es malo y no lo hago, estoy pecando. Porque depende de mi conciencia y la Escritura es clara en eso. El que piensa que algo es bueno y no lo hace, le es contado como pecado, porque su conciencia la acusa, y es un tema súper importante. De hecho, el reformador Martín Lutero es súper claro y dice: yo no puedo ir contra la conciencia. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, es importante. Si yo tengo una conciencia y yo creo que aplaudir doy gloria a Dios y no lo hago, me es contado como pecado. Y si yo creo que aplaudir no es parte del culto público y yo lo hago, también me es contado como pecado a causa de mi conciencia, porque yo estoy pensando que algo es malo y estoy haciéndolo y lo estoy haciendo. O si yo pienso que algo es bueno y hago lo contrario, igual me es contado como pecado. Entonces tenemos que analizar esto desde varios puntos, no tan solo desde un punto de vista histórico-cultural, sino también de la conciencia. Claro, pero la conciencia, y ahí yo creo que agregaría, debe estar restringida a la luz de la Escritura. Porque mi conciencia puede decir muchas cosas, pero si no está guiada ni tampoco está establecida en convicciones claras, bíblicas de la Escritura, es la libertad para decir cualquier o tener cualquier opinión. Entonces ahí hay que ser cuidadoso. Entiendo lo de la conciencia, la Escritura... Eso no es lo que dice Santiago. Lo que dice Santiago es que mi conciencia por sí sola me acusa. ¿Por qué no está hablando de un cristiano que esté bien formado? Porque si no, yo tendría que siempre tener una teología a nivel top. Es decir, siempre tener la conciencia que está basada siempre en la Escritura. No, lo que está diciendo Santiago es que, cuidado, si yo sé que mi hermano tiene necesidad, y no estamos hablando de teología, no estamos hablando de aspectos teológicos, y yo no le suplo para su cuerpo, ¿cierto? Estoy pecando.
Si yo veo que algo está bien, y yo creo que eso está bien y yo no lo hago, entonces me es considerado pecado. No está hablando de aspectos teológicos, el texto es súper claro en eso. Entonces, Pero creo que ahí yo creo que todo se reduce a nuestro sometimiento y centralidad de la Escritura, y creo que independiente sea algo teológico. la causa de acusar a los incrédulos también, por lo tanto, no necesito que ser considerado como cristiano. Yo creo que ahí yo discrepo, mi hermano. Pastor. Sí, para que no nos enredemos mucho, ya porque nos vamos a otros temas, Claro. que es muy claro y conciso ya lo que se ha dicho, y en eso tenemos que afirmar, ¿no? Ya los detalles podemos hablarlo después, ¿no? Para no distraer también la enseñanza de los hermanos, mantener el orden. La Escritura no ordena el aplauso como un elemento de adoración, así como tampoco ordena la guitarra. Claro. Pero lo tenemos. No podemos mandar a que la congregación aplauda como una orden de elemento de adoración, ni tampoco prohibirla a no ser que nazca espontáneamente. Claro. O a no ser que, no sé si puedo agregar, a no ser que sea una interrupción, un obstáculo para la adoración. Ese es el tercero. Y que no interrumpa el orden de la adoración. Amén. Si interrumpe, el ministro tiene toda la autoridad de poner el orden y decir de esta manera no, porque estamos ofreciendo la adoración. Claro. Y lo mismo aplicarlo también al tema de si levantar las manos, ¿cierto? El tema de expresión tiene que ser obviamente en orden, regulado, pero y tampoco, y muy importante, hermanos, no por eso menospreciar a mi hermano o sentirme menos espiritual si no lo hago. Amén. Porque eso queda en el creyente. ¿Sí? Amén. Si aplaudir, no aplaudir, si levantar la mano, no levantar las manos. Amén. Lo importante es que entendamos lo que es. No es un elemento de adoración, por lo tanto, si no lo hago, o si lo hago, no peco. Claro. Y que todo se haga decentemente y en orden. Amén. Muchas gracias. Quería terminar con algunas aplicaciones prácticas acerca porque nuestro principio no es no sobre las circunstancias, porque nos desviamos hacia las circunstancias, sobre el principio ideológico. Regir nuestra vida, toda la adoración. Por lo tanto, creo que nos ayuda a entender la adoración dialógica para hacer algunos cambios en nuestra propia práctica. Sencillos, como por ejemplo, la instrucción a nuestros hijos acerca del día del Señor. Es algo práctico. Decirle a nuestros hijos, el día domingo vamos a adorar. ¿Y cómo van a saber ellos cómo se debe adorar? Si los padres practicamos nuestro culto en nuestros hogares. Si les enseñamos, por ejemplo, los salmos que cantaremos el día del Señor, o los himnos que cantaremos en el día del Señor. Porque cuando ellos tienen ese entendimiento desde los hogares, sabrán que vienen a un diálogo con Dios. También la preparación, por ejemplo, llegar a tiempo. Eso implica que los padres de familia nos levantemos más temprano, nos preocupemos de que nuestros hijos tengan el descanso necesario para que el día siguiente puedan llegar a la adoración. Eso implica que probablemente el día anterior puedan practicar un culto de adoración preparativo para el día del Señor. Y eso es una práctica que necesitamos reforzar, porque así llevamos nuestros corazones también hacia la adoración. Incluso dejar la ropa lista. Usted en la mañana no se levanta y pesca cualquier cosa y se viene a adorar al Señor. Usted se prepara. Nuestra cultura nos ha enseñado una manera apropiada de presentarnos frente a autoridades. Y eso, ¿por qué tiene que ser frente a autoridades humanas y no frente a Dios? ¿Ya? Llegar a tiempo. Entonces, todas estas cosas prácticas nos conducen a tener un entendimiento de adoración práctico, dialógico, y que evito yo también, por ejemplo, el uso del teléfono dentro de la adoración. Hay una hermana que daba como consejo a otras hermanas que cuando venían a la reunión sus hijos, llegaba temprano y los mandaba todo al baño antes de que empezara el culto, porque les enseña que la adoración es clave, que la adoración es una instancia de presentarse delante de Dios. Entonces, estos aspectos son prácticos, porque nos deja fuera todas aquellas situaciones que dentro de la reunión, dentro del culto público, pudieran
ser un obstáculo, una intervención en mi adoración o en la adoración del pueblo de Dios. ¿Sí? Creo que hay un detalle ahí que lo mencionaste, el tema del tiempo. Creo que es importante nosotros entender que este es un tiempo del culto apartado. Amén. Por ende, pareciera a veces que para algunos puede ser como que está ahí apurado y puede incluso significar permisividad para llegar a la hora que yo quiero. Cuando yo no haría eso en mi trabajo. Claro. Porque ahí, solo con esa actitud, el cristiano demuestra a quién le tiene más reverencia. Amén. A Dios o al jefe. Tiene más temor de que lo echen del trabajo a deshonrar al Señor. Creo que en esos detalles son importantes. De hecho, con la predicación de nuestros pastores, yo creo igual, el sí y el no. Si yo me comprometo a llegar a una hora, eso tiene que ser cierto. Si es mi palabra, que yo entré a una iglesia en la que ya se hace el culto a cierta hora, y mi compromiso es ese, no puedo estar faltando a ese compromiso porque la noche anterior se me ocurrió ver películas hasta tarde. Amén. Creo que en eso tenemos que ser mucho más conscientes del tiempo que apartamos. Claro, y estar ocupados también en la adoración. Cuando nuestros hijos, nuestros hermanos, particularmente nuestros hijos, nos ven adorar a Dios, ellos imitan también la adoración. Y van a imitarlo en el tiempo, en la actitud, en la ocupación, de cómo cada elemento es importante, porque es Dios hablando a través de ellos. Gracias, mi hermano. Y por último, bueno, hacer esta reflexión. Dios habla, nosotros respondemos. Dios actúa, nosotros aceptamos y damos alabanza. Dios nos da y nosotros recibimos. Y eso es la adoración del Señor. Y eso debería cambiar nuestra práctica. En el mismo culto, en el momento en el que somos convocados a la adoración, cambia inmediatamente, como diríamos nosotros, nuestro chip o nuestro switch. O sea, ya no estoy en cualquier momento. En la liturgia reformada hay una convocación. Se lee un pasaje de la Escritura y en respuesta a esa convocación, el pueblo ora e invoca el nombre del Señor. Y eso también es interesante. Podríamos incluso mostrarle, tengo aquí un programa de liturgia que de alguna manera hace esta idea dialógica. Dios habla, el pueblo responde. Dios habla, el pueblo responde. Y es parte de nuestra adoración. Muchas gracias, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar y presentar este tiempo al Señor. Honramos su nombre, Padre bendito. Le exaltamos, Señor, porque aún usted nos enseña cómo debemos tener una actitud apropiada.